Entonces, hoy vamos nosotros a hablar sobre el citoesqueleto. Muy bien. Hasta este punto hemos hablado varias cosas sobre la célula. Habíamos hablado nosotros sobre los organelos en la clase pasada, también hablamos sobre la membrana plasmática, sobre cómo se transportan los elementos entre la célula y su medio externo. Y entonces hoy vamos a discutir otro elemento muy importante de la célula, que es el algo que no era, que es el citoesqueleto. Como lo ves ahí en la diapositiva. El citoesqueleto, como dice la palabra, pues literalmente es un esqueleto. Es una red de proteínas que, entre otras funciones, le dan sostén mecánico a la célula. Esas funciones nosotros las vamos a ir describiendo a lo largo de la clase. Entonces, en el citoesqueleto nosotros vamos a encontrar a los microtúbulos, vamos a encontrar también a los filamentos de actina, también le pueden llamar microfilamentos, pero el problema es que a mí me enreda esa palabra microtúbulos, microfilamentos, por eso también se vale este nombre filamento de actina. Y finalmente, el que me interesa un poco más, que serán los filamentos intermedios. Esencialmente esos son los tres grupos que forman los elementos más relevantes desde el punto de vista de proteínas que constituyen el citoesqueleto. Entonces, el citoesqueleto, aparte de proveerle sostén mecánico a la célula, fortaleza para que la célula no se rompa o no se deforme, también le permite a la célula moverse y también permite que los contenidos dentro de la célula, como las vesículas estas de transporte y también no porque los organelos, se puedan mover de un sitio a otro en determinado momento. Entonces, la lección hasta este punto de la clase es que, como yo les he dicho antes, la célula no es una entidad estática. La célula es un ente dinámico que se puede mover. Los elementos de la célula también se mueven dependiendo de los requerimientos que se estén necesitando en determinado momento. Esquemáticamente lo que tienen aquí, no tienen aquí una célula, es claro, estos son dibujitos mejorados por medios digitales. Tienes una célula, tienes el núcleo aquí en azul, y esto verde que ves aquí, esos hilos, esas estructuras filamentosas, eso vendría a representar lo que nosotros conocemos como el citoesqueleto. Otra cosa, como les decía el grupo de ayer, no es que en el microscopio las cosas se ven así tan bonitas con colores fluorescentes, no. Eso se ve para fines docentes, fines académicos, fines de demostración. Nosotros en el microscopio vemos las cosas pues un poco, la vemos bonita, pero tampoco a este nivel. Esto es como medio ciencia ficción también. Más adelante yo les voy a explicar o les voy a demostrar o les voy a enseñar, creo que enseñar porque pues tampoco tanta cosa, cómo nosotros vemos algunos filamentos o algunos elementos del citoesqueleto a través del microscopio. Bien. Entonces, esta imagen del libro te resume lo que nosotros vamos a estudiar en la clase de hoy. Los microtúbulos, que es lo primero que vamos a ver. Luego vamos a estudiar los filamentos de actina. Y finalmente nos vamos a enfocar en los filamentos intermedios. ¿Okay? Entonces vamos a comenzar por los microtúbulos. Dame un segundo, que ahí me escribió. Okay. Nada relevante, así que me alegro. Bien, vamos a comenzar a hablar de los microtúbulos. ¿Okay? El microtúbulo hace como la función de esta tienda de campaña. ¿No sabes que la tienda de campaña esencialmente es una lona, un pedazo de tela que cuando tú le pones la estructura, o sea, los tubos estos, entonces la tienda de campaña adquiere esa forma tridimensional que es lo que le da su función. Entonces, más o menos imagínate que los microtúbulos vendrían siendo estas estructuras, estos tubitos que le dan la forma a la tienda de campaña. O sea, literalmente estos túbulos son los que le permiten a esto tener forma. Son literalmente el esqueleto de la tienda de campaña. Entonces, en cierto sentido, el microtúbulo tendrá esa forma
con respecto a la célula. Una cosa importante del microtúbulo es que su longitud puede variar dependiendo de la situación. Vamos a encontrar microtúbulos más grandes en una estructura que se llama el axonema. Eso tú lo encuentras sobre todo en las células del sistema nervioso. Ese axonema se discute mejor en la clase de fisiología del sistema nervioso. Cuando entremos a la clase de los epitelios, nosotros vamos a estudiar a las estructuras especializadas del ápice de la célula. Algunas de esas estructuras están constituidas de microtúbulos, siendo mejor llamados los cilios, que se encuentran en la vía respiratoria, por ejemplo, y también los flagelos. Son estructuras que están constituidas de microtúbulos. Entonces el microtúbulo es hueco. Ahorita vamos a ver un esquema donde él se ve con un poco más de detalle. Y entonces es lo suficientemente rígido para poder mantener la forma de la célula. Del mismo modo que los tubitos estos negros mantienen la forma de la tienda de campaña. Habiendo dicho eso, las células de nosotros, quizás en un microscopio, tú las vas a ver en 2 dimensiones. Pero en verdad la célula tiene 3 dimensiones. Tiene una longitud, tiene un ancho y también tiene un espesor o una altura. Lo que pasa es que eso en un microscopio pues no lo vas a ver con tanto detalle, porque aparte que eso es un corte que solamente permite ver un solo plano. Pero realmente las células, a pesar de que son finitas, son en 3 dimensiones. Entonces, el microtúbulo permite que la célula mantenga su forma y resista buena parte del estrés mecánico. Bien. Como toda buena proteína, como tú habrás escuchado ya tu clase de química orgánica y de repente de bioquímica, las moléculas más grandes, o sea, las macromoléculas, están constituidas de moléculas más chiquitas. Por eso que también se llaman polímeros. Y los polímeros están constituidos de muchos monómeros. Entonces, en el caso del microtúbulo, no es la excepción. El microtúbulo está constituido de estas 2 unidades que son la alfa y la beta tubulina. ¿Okay? El microtúbulo es como si fuera un collar de cuentas, que está constituido de muchas bolitas, bolita, que eventualmente se asocian y forman una estructura más grande y más resistente. En condiciones fisiológicas, un concepto importante es que el microtúbulo se polimeriza. ¿Qué quiere decir se polimeriza? Que se le pueden añadir más subunidades de tubulina, lo que hace que el microtúbulo en determinado momento crezca. Entonces, habiendo dicho eso, el microtúbulo es una estructura muy dinámica, o sea, como pues prácticamente todos los elementos de la célula. Entonces, estas subunidades de tubulina se asocian y forman este filamento más largo que se llama el protofilamento. Entonces, 13 protofilamentos constituyen la circunferencia del microtúbulo. O sea, lo puedes contar, ¿no? Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Okay? 13 protofilamentos constituyen la circunferencia de ese microtúbulo, que a su vez esos protofilamentos están constituidos de alfa y de beta tubulina. Entonces, como leí anteriormente, esa polimerización del microtúbulo consiste en que se van añadiendo subunidades a los extremos del microtúbulo. Entonces los microtúbulos tienen polaridad, o sea que tienen un lado positivo y un lado negativo, o un lado más y un lado menos. Por lo general, las subunidades se añaden más rápido al lado más, ¿ok? Y eso ocurre gracias a el GTP. ¿Y cuándo ocurre ese añadir subunidades de tubulina? Bueno, gracias al calcio, al magnesio u otras proteínas que se asocian a microtúbulos, como la formina, que nosotros estudiaremos más adelante. Entonces el microtúbulo puede crecer, se puede hacer chiquito, se puede hacer largo. Entonces eso le confiere a la célula cierto dinamismo. ¿Okay? El microtúbulo va a pasar por ciclos continuos, como dice aquí, de polimerización y de despolimerización. O sea, se añaden subunidades de un lado, se quitan de otro y así. Está bien dinámico. Entonces, eso requiere energía. Y la energía para completar esos procesos proviene aquí abajo, ¿no? Del GTP. Bien. Ok, ¿quién
domina esto? ¿Quién se encarga de que la polimerización del microtúbulo sea adecuada? Bueno, una estructura que se llama el centro organizador, perdón, del microtúbulo, ¿ok? Dentro de esos centros organizadores de microtúbulos, el más importante es el centrosoma. Del centrosoma vamos a hablar bastante porque es fundamental al momento de que la célula se divide. ¿Por qué? Porque cuando la célula se divide, o sea, de una célula aparecen dos células hijas, esas respectivas dos células hijas necesitan su componente de citoesqueleto. Entonces, ese componente de citoesqueleto va a estar determinado por el centrosoma. Por eso es que el centrosoma es fundamental para que exista una adecuada división celular como tal, porque imagínate que es un proceso que inclusive es físico, porque las dos células tienen que dividirse, literalmente separarse. Entonces, en esa separación que nosotros discutiremos eventualmente, en esa separación participan las proteínas del citoesqueleto, sobre todo los microtúbulos. Bien, entonces ese centrosoma, que es como la torre de control que dirige cómo van a funcionar los microtúbulos, del punto de vista estructural, está constituido por estas estructuras que se llaman centriolos. ¿Okay? Esto que está aquí, el centriolo, aquí de centriol. Un centriolo, dos centriolos. Y cada centriolo está constituido por 9 grupitos de 3 microtúbulos. Lo puedes contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ok? O sea, esto es como se van ensamblando cada vez más para hacer que la estructura sea al final más resistente. ¿Ok? Entonces, estos centriolos son importantes porque la célula, antes de dividirse, tiene que asegurarse que todos los componentes estén adecuados para poder iniciar la división. Si todos los componentes no están adecuados, entonces, por lo tanto, la célula no se puede dividir. Es como si, por ejemplo, tú te vas de viaje. Que te vas de viaje, te ganaste una beca para irte a estudiar a Colombia, pues, para decir algo no muy ambicioso, así no muy irreal, mejor dicho. Entonces, ponte que tú metiste tu muda de ropa, metiste tu celular, tu plata, metiste tu, no sé, lo que te ocurra, tus vainas de cuidado personal, cepillo de dientes, etcétera. Y se te quedó el pasaporte. ¿Okay? Entonces, sin pasaporte no hay viaje, o sin carta de invitación, o sin plata, o sin cambio de ropa. O sea, la única forma que tú te vayas de viaje es que todo esté completo. ¿Okay? Entonces, lo mismo ocurre con la célula. La única forma de que una célula se divida es que tenga todos los elementos que se van a dividir, valga la redundancia, al día. Si los elementos que se van a dividir no están al día, la célula no se puede dividir, porque entonces va a existir asimetría en las dos células que van a nacer y eso es patológico. Entonces, ese conceptito que le estoy diciendo yo, nosotros lo vamos a estudiar más adelante cuando leamos o cuando veamos las fases del ciclo celular. En este sentido, el centriolo se encarga de organizar esos complejos de tubulina, esos elementos de citoesqueleto antes de que la célula se divida. ¿Okay? Él se encarga de esa parte. Entonces, eventualmente, cuando la célula ya se va a dividir, todos los elementos tienen que duplicarse para poder darle a las dos nuevas células hijas cada respectivo set de elementos. Entre esos elementos, por supuesto que está el centrosoma. ¿Por qué? Porque requerimos un nuevo centrosoma para cada nueva célula que está a punto de nacer. Y obviamente cada centrosoma, como lo ves aquí, se va con su respectivo par de centriolos. O sea, uno para aquí y otro para allá. Entonces, durante la mitosis, cuando ya todo esto va a ocurrir, cada centrosoma se va a un extremo de la célula. O sea, se van a polos opuestos de la célula y de ahí entonces agarran los cromosomas y ¡pum! Me llevo los míos y tú te llevas los tuyos. O sea, hay una división que es completamente equitativa para la célula A y la célula B. Esa división equitativa ocurre gracias a una estructura que se llama el uso mitótico, que también está constituida de microtúbulos que se aseguran que la división sea equitativa. ¿Ok? Bien, hay más que hablar de esto, pero yo le voy a dar más espacio a esto
cuando nosotros veamos la clase del ciclo celular como tal. Lo que sí quiero que se lleven hasta este momento de la clase es que el microtúbulo es fundamental para que se pueda dar la división celular. Si el microtúbulo es deficiente o defectuoso o no es adecuado o no funciona bien, como le quieras llamar, entonces no va a haber división celular. Bien. Esquemáticamente, esto que está acá es una célula, obviamente, con elementos que ya tú los conoces de memoria. Ya sabes que es el Golgi, ya sabes que es el peroxisoma, ya sabes que es el lisosoma, el ribosoma, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ves que aquí están los centriolos, ¿no? O mejor dicho, aquí está el centrosoma. Entonces, de ese centrosoma es como la torre de control que controla a los microtúbulos. Le indica al microtúbulo cuándo polimerizarse, cuándo no, y le provee los elementos para que esta acción pueda ocurrir. O sea, este es el centro organizador de microtúbulos. La verdad es que tiene bastante sentido después de tanto repetirlo. Si no, esto fuera un desorden. ¿Sí? Y entonces ese crecimiento del microtúbulo tiene que tener a alguien que lo dirija. Y eso lo dirige es el centrosoma con su respectivo par de centriolos. Bien. Aparte de participar en la formación del uso mitótico y también de conferir estabilidad mecánica a la célula, el microtúbulo también funciona como un sistema de transporte dentro de la célula. Es como los elevadores de un edificio. El elevador, aparte de ser la cabina, o sea, la caja donde la gente se monta, o se sube, mejor dicho, el elevador requiere un sistema de cables, ¿okay? Que lo elevan y lo deselevan o lo bajan, ¿ok? Entonces, si en ese sistema de cables y poleas no hay elevador, gracias a ese sistema de cables y poleas, el elevador para en el piso 1, 2 y así llega hasta el piso 100, por así decirte algo, y sigue funcionando. Entonces, algo similar ocurre con el microtúbulo. El microtúbulo es la vía mediante la cual todos los elementos de la célula se van a transportar de un lugar a otro. Gracias al microtúbulo se transportan vesículas de transporte, macromoléculas y también organelos. Como les dije, ¿no? Eventualmente los cromosomas que se dividen y parean cada célula. Ese transporte del cromosoma a cada lado de la célula está dado gracias al movimiento de los microtúbulos. También veremos eventualmente que la melanina, que es ese pigmento que hace que la piel sea más oscurita, bueno, esa melanina la producen los melanocitos. Pero esa melanina no es que el melanocito se ve negrito. El melanocito transfiere esa melanina por vesícula de transporte y se lo transfiere a las células vecinas, que son entonces los queratinocitos vecinos. Entonces, esos queratinocitos son los que van entonces a tener en su citoplasma el pigmento de melanina. O sea, eso se movilizó de una célula a otra. ¿Y cómo se logró esa acción? Gracias al transporte llevado o facilitado por las proteínas del microtúbulo. Bien, esas proteínas requieren una dirección. Por ejemplo, cuando tú vas a un elevador, estás en un piso, no sé, el que más te guste, tú tienes que subir o que bajar. Pero hasta que tú no apretes ese botón, el elevador no va a parar en tu piso. Tienes que poner que tú quieres subir o quieres bajar. O sea, el elevador se mueve en una sola dirección a la vez. Y eso tiene que estar comandado pues por la persona que da pues la indicación. Dicho de este modo, hay proteínas que favorecen el transporte desde el núcleo hacia la periferia de la célula. ¿Okay? Ese transporte se llama anterógrado y eso ocurre hacia el lado positivo o el lado más del microtúbulo. ¿Cómo lo ves acá? La proteína que favorece ese tipo de movimiento anterógrado se llama la quinesina. Lo contrario también puede ocurrir. Puede haber transporte de la periferia de la célula hacia el núcleo, o sea, un transporte retrógrado. Y ese transporte retrógrado es favorecido por estas dineínas, o también le pueden llamar dineínas citoplasmáticas.
Entonces, esto corrobora lo complejo que es el transporte de sustancias dentro de la célula y a la vez, por decirle complejo, también te indica que es un transporte bien regulado, bien, o sea, bien fino. O sea, esto no es una cosa así burda, no, esto es una cosa bien, bien especializada para que tú veas cómo funcionan tus células. Entonces, gracias a esto van a llevar la mercancía dependiendo de hacia dónde sea que tiene que ir, hacia la periferia de la célula o hacia el núcleo. Entonces, todo eso ocurre en esto del tráfico de membranas que nosotros discutimos en algún momento del curso. Bien. Le dije yo entonces que los microtúbulos son esenciales, son fundamentales para que pueda existir la división celular. Por lo tanto, si yo quiero evitar que una célula se divida, entonces algo a lo que yo le puedo pegar es a los microtúbulos. Entonces, ¿cuándo yo quiero evitar que una célula se divida? Bueno, cuando la célula se divide y prolifera sin control, que es, entre otras cosas, lo que ocurre con las células malignas, es lo que ocurre en el cáncer. La célula comienza a proliferar sin control, se divide mucho, ¿ok? Eso es lo que al final del día causa la enfermedad, una proliferación celular sin control. Entonces, habiendo conocido ya el microtúbulo y sabiendo que es esencial para la división celular, entonces si yo detengo al microtúbulo, si yo inhibo esa polimerización del microtúbulo, si yo inhibo la dinámica del microtúbulo, entonces en teoría yo puedo entonces evitar que las células se comiencen a dividir y a crecer y a proliferar sin control. Por lo tanto, existen medicamentos antineoplásicos como estos que tú ves acá, que inhiben la dinámica del microtúbulo y en teoría pueden entonces inhibir el crecimiento descontrolado de la célula. Para que te hagas una idea, ¿no? Para que veas por qué es importante conocer la biología celular y de los tejidos para poder eventualmente entender cuál es el target de los medicamentos. Por supuesto, no creas que esto es la octava maravilla. No creas que porque existe este conocimiento ya no hay cáncer, ¿ok? Claro que no, esto es mucho más dinámico que esto. O sea, solamente estoy diciendo estos ejemplos para que tú comiences a cambiar tu pensamiento o empieces a moldearlo para que tú veas, por ejemplo, eso es como si tú quieres desarmar un carro, o sea, no lo puedes desarmar así a lo bruto, o sea, necesitas un manual de instrucciones o armarlo, como quieras verlo. El punto es que necesitas unas instrucciones. Entonces, sabiendo algo de las instrucciones de la célula, entonces tú puedes comenzar a manipularlas, que esencialmente eso es lo que se hace en la medicina. Por supuesto que esto que está acá tiene efectos adversos, tiene células que chifean esos mecanismos, por eso es que no es perfecto. Acuérdate que cuando tú verás eventualmente, cuando veas el tema de las neoplasias, tú verás que las células del cáncer, así como el humano es vivo, así como el humano es audaz, las células del cáncer también son audaces, también saben evitar esto, también saben bypassear. Por eso es que hoy en día una de las luchas más importantes es la lucha contra el cáncer. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que aún no hemos derrotado. Ahí nos agarramos a muerte, pero no la hemos derrotado. Otras enfermedades sí se han derrotado, como las infecciosas. Las enfermedades infecciosas prácticamente todas ya se han abordado y todas tienen un respectivo manejo. Claro, ¿no? Eventualmente aparece una particularidad como el COVID que se escapa de los libros, pero tú ves que es muy raro. Hoy en día muy poca gente se muere de enfermedades infecciosas, siendo la gran excepción el HIV, pero no es como hace 100 años que una neumonía te mataba, una infección de tejido blando te mataba. No, gracias a los antibióticos y compañía, ya nadie se muere por eso. O bueno, mejor dicho, la mortalidad ha disminuido mucho, porque tampoco voy a decir que mínimo no existe, claro que existe, pero la mortalidad ha disminuido mucho, ¿ok? Entonces, poco a poco la medicina va avanzando, ¿no? La ciencia va avanzando y quizás en 100 años, pues, quizás el cáncer, quizás, esperaría yo creer que sí, quizás ya se haya controlado. No sé, no voy a vivir para ver ese momento. Pero bueno, poco a poco, ¿no? Ups, ¿qué pasó?
Bien, vamos a pasar a la siguiente parte que son los filamentos de actina. Deme un segundito y ya. Bien, vamos entonces ahora nosotros a hablar un poquito sobre los filamentos de actina o microfilamentos. Voy a tratar de llamarles filamentos de actina porque le dije, ¿no? Micro y micro, pues me enredan un poquito con el ejemplo anterior. Bien, al igual que el microtúbulo, el filamento de actina es una proteína que está constituida de subunidades. En este caso, las subunidades son esta G-actina o actina globular. Entonces, esa actina globular, esas bolitas rojitas, se van pegando una con la otra, ¿no? Hasta formar estas hileras más largas. ¿Qué haces ahí? Estas hileras más largas que entonces forman esa F-actina o actina filamentosa. Entonces, a diferencia del anterior, el filamento de actina le va a permitir a la célula mucho movimiento y también le va a permitir a la célula tener actividad contráctil. Entonces, eso es un concepto que nosotros estudiaremos con más calma cuando veamos la clase del músculo. Allá hablamos de la sarcómera y hablamos del papel de la actina al momento de la contracción muscular. Y también vamos a hablar un poquito de cómo ocurre esa contracción muscular, por un poquito, ¿no? Porque realmente eso es un tema un poco extenso que se ve con más detalle en la clase de fisiología. Entonces, al igual que el anterior, el filamento de actina también va a sufrir polimerización, ¿ok? También se le añaden subunidades dependiendo de la condición que esté cursando la célula en determinado momento. El microfilamento o filamento de actina es muy dinámico, también es polarizado y también se le pueden ir añadiendo constantemente subunidades de actina globular hacia el lado positivo. Pero esta vez es gracias a la energía del ATP. Del mismo modo, se pierden subunidades, se añaden del lado más y se pierden del lado menos. Eso es súper dinámico. Eso es un ensamble, desensamble dinámico. ¿Ok? Por eso es que también se le llama treadmilling. Que el treadmill es la caminadora, la banda está sin fin cuando usted va al gimnasio, que hace un movimiento cíclico prácticamente eterno. De repente algo similar ocurre con el filamento de actina. Se añaden subunidades, se restan acá, se añaden, se restan, se añaden, se restan, en una cuestión que es cíclica, en un desensamble, ensamble cíclico, que por eso le llaman este concepto de treadmill, como si fuera esa banda cíclica sin fin. Es súper dinámico esto. Bien. La actina es una proteína que es bien abundante en las células, sobre todo en las células con actividad contráctil, como por ejemplo todas las células o todas las fibras musculares que nosotros estudiaremos en su momento. La actina también, para variar, participa en este tráfico de vesículas y también en la endocitosis. Hay un concepto importante hasta este punto, que es que las células no son entidades que se quedan quietas. ¿Ok? No, la célula puede moverse en determinadas ocasiones. El mejor ejemplo que se me ocurre es cuando tú tienes una infección. Ponte que un, no, tú no, pues, ponte que un paciente le da una neumonía
de la base del pulmón derecho. Una neumonía es una infección, en este caso vamos a decir que es una infección bacteriana o neumococo. Entonces, ¿cómo el neutrófilo llegó a ese sitio a pelear contra el neumococo? El neutrófilo por lo general está viajando en la sangre. ¿Cómo llegó hasta la base del pulmón derecho? Bueno, el neutrófilo llegó porque el neutrófilo no es una célula estática. Cuando él lo llaman a batallar, ¿okay?, por un proceso que se llama quimiotaxis, él migra desde la sangre hacia el sitio de batalla y él se va moviendo como si fuera una ameba. ¿Okay? Eso lo hace gracias a estructuras constituidas de microfilamentos, ¿okay?, sobre todo también de actina, que se llaman las lamelipodias. Son como una patita. O sea, una patita a la célula y esa patita le permite a la célula moverse. ¿Okay? Entonces, esto afianza el concepto de que las células son entidades dinámicas. ¿Ok? Creo que me equivoqué aquí. Aquí dije antes que era proteína ligadora de microtúbulos y de formina, pero realmente son es de actina. Me enredé ahí. Bueno, no pasa, ¿no? Entre tanto concepto, pues hasta cierto punto es esperado enredarse. Pero bueno, yo por lo general trato de acordarme y trato de corregirlo cuando me acuerdo. Habrá veces que diablo, no me acuerdo, ¿no? Pero no importa. La idea de esto es que usted ponga lo que yo digo en duda, me cuestione, y yo te digo, bueno, puede que sí, puede que no, y entonces lo buscamos, y cuando tú lo buscas es que tú aprendes, y de repente me corría a mí, y tú, está bien, tienes razón. Yo jamás he dicho que yo sé todo, jamás yo diría que yo sé todo. Yo todavía tengo que levantarme aquí a las 4 de la mañana a revisarle las clases de ustedes, los otros cursos, que esa es la hora que estoy un poquito más despierto. Pero yo jamás, esto yo tengo que revisarlo a cada rato porque yo no me lo sé de memoria, diablo. Imagínate, yo no tengo tanto disco duro así. No. Seré inteligente, pero no soy tan inteligente así. Así tanto no. Entonces, esta cosa tengo que repasarlas, revisarlas, cuando no dan. Entonces, pues, uno no sabe todo. Uno siempre tiene que mantenerse estudiando, repasando, etcétera. Y eso es lo bueno. Por eso, o sea, si te gusta estudiar, eso es bueno, ¿no? Si no te gusta estudiar, bueno, ahí sí está en problema. Bueno, hay proteínas ligadoras de actina, un ejemplo la formina, que esas proteínas cambian la dinámica del microfilamento y permite que interactúe con otras estructuras. En determinado momento, esa formina, por ejemplo, entre otras, pueden alterar los enlaces de la actina filamentosa. Esa alteración de enlaces puede hacer que el citoplasma sea más viscoso o sea menos viscoso. O sea que cambia las propiedades contráctiles y entonces todas esas propiedades o todos esos cambios van a permitir que la célula se mueva, que están las patitas, etcétera, y la célula entonces va a tener movimiento. Bien, solo para mencionarlo, porque repito, ¿no? Esto lo veremos con más detalle en la clase del músculo. También tenemos la miocina. La miocina también participa en el transporte de cierta mercancía a través de la actina filamentosa. Veremos en su momento cuando estudiamos la sarcómera que esa actina y esa miocina trabajan en conjunto para favorecer todas las contracciones musculares, sobre todo el músculo esquelético, que eso es lo que permite todos los movimientos, ¿ok? Los movimientos, obviamente, del músculo, porque permite que la fibra se contraiga. Entonces, ese movimiento, esas fibras musculares, entre otras células, permite que se transporten sustancias dentro de la célula, las vesículas, que hemos hablado bastante, organelos, permite que dos células se dividan en dos en un proceso que se llama citoquinesis, que estudiaremos en las próximas clases. ¿Okay? Entonces, esa actina y esa miocina trabajan en conjuntos para permitir toda esta clase de movimientos, todos estos actos tan dinámicos. Bien, y finalmente llegamos a esta parte para hablar del último elemento del citoesqueleto, que serán los filamentos intermedios. Bueno, unos 2 minutos porque esto demora un poquito más y seguimos entonces.
Ok, sigamos entonces ya para finalizar con esta última parte de la clase. Y entonces vamos a discutir hasta este punto los filamentos intermedios. Entonces, habíamos hablado con las dos anteriores, o sea, los microfilamentos y los microtúbulos, que son estructuras bastante dinámicas, que se polimerizan, se despolimerizan en determinada situación. Pero a diferencia de estos, el filamento intermedio va a ser una estructura más estable, que entonces le va a permitir a la célula tener estabilidad mecánica. Entonces, ¿por qué es importante el filamento intermedio desde el punto de vista del estudio de la célula? Porque hay filamentos intermedios que son exclusivos de determinado tipo de célula. Son como una etiqueta que te va a ayudar a ti a determinar qué tipo de célula tú estás estudiando. O también te va a determinar a ti descartar qué célula no es esa. Eso es importante al momento que tú estás estudiando una célula que tú por morfología no puedes decir cuál es. Entonces, cuando nosotros estudiamos los distintos tipos de células, vamos a ver que la queratina la encontramos en los epitelios. La bimentina la vamos a encontrar en las células que se derivan del mesénquima embrionario. O sea, esencialmente las células que se derivan del mesodermo, como el tejido conectivo, el tejido adiposo, el cartílago, el hueso, entre un montón más. También vamos a encontrar al neurofilamento, que es el filamento intermedio de las neuronas, y también tenemos a las láminas nucleares que se encuentran en ciertas proteínas que envuelven al núcleo. Entonces, repito, ¿no? Obviamente tú en un microscopio no vas a ver las cosas así tan fancy, tan coloridas. Sí la vemos con colores, pero tampoco con estos colores preparados. Entonces, si yo tuviera esta célula y esta célula tiene filamentos de queratina, eso quiere decir que yo estoy en presencia de una célula epitelial. Porque acuérdate que las células epiteliales son las que tienen filamentos intermedios de queratinas. A esas queratinas también le podemos llamar citoqueratinas. Y repito, nosotros encontramos queratinas en todos los epitelios. ¿Para cuándo eso es importante? Cuando el paciente le sale un tumor que está tan desdiferenciado, desdiferenciado quiere decir que la célula que estás viendo tú, que estás estudiando, no se parece para nada a su célula de origen. Entonces tú dices, yo no sé qué célula es esta, pero yo tengo la sospecha de que puede ser esta, esta o esta. Entonces, ¿cómo tú confirmas qué célula estás estudiando? Bueno, estudiando componentes comunes al tipo de célula. Por ejemplo, si tu sospecha es que esa célula pobremente diferenciada es una célula epitelial, o sea que está frente a un carcinoma, porque los tumores epiteliales malignos son los carcinomas. Eso es una cuestión que tú aprendes en una clase que se llama la nomenclatura del cáncer. Si esas células tienen queratina, quiere decir que tú estás frente a una célula epitelial y eso va a tener su respectivo pronóstico y su respectivo tratamiento. Fíjate que la palabra cáncer no es una sola entidad. Cánceres hay muchos subtipos, ¿ok? Una cantidad infinita de subtipos y en un constante aumento que va a variar dependiendo de la célula de origen. ¿Y por qué es importante esto? Porque cada uno de estos tumores, que pueden ser benignos o malignos, las diferencias inherentes no las voy a discutir yo ahorita, pero no son lo mismo. Definitivamente no es lo mismo decir que algo es benigno o maligno, pero ambos son tumores. En ambos escenarios, la célula está proliferando sin control. Entonces, es importante diferenciarlos, porque dependiendo de qué tú diagnostiques, eso va a tener un pronóstico, perdón, o antes que eso, va a tener un tratamiento y un pronóstico para el paciente. Pero para tú diagnosticar un tumor adecuadamente, tú tienes que definitivamente saber histología. La única forma que tú sepas decir que algo es anormal
Solamente hay una. Y es sabiendo qué es lo normal. Entonces después tú dices, ah, sí, esto es anormal. Ahora, ¿cómo se llama esto? Bueno, pues eso te vas a estudiar. ¿Ok? Porque esto de mucho estudio, de mucha constante, tienes que estudiar mucho para saber qué nombre ponerle a las cosas. Esto no se aprende en 2 días. ¿Ok? Así como el cirujano, no aprende a operar en 2 días. Así a nadie. Esto aquí se adquiere con una curva larga y hasta cierto punto interminable de aprendizaje. Por eso es que yo les reitero que nadie sabe todo. ¿Okay? Nadie. Aquí hay que seguir estudiando, 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 porque para fines prácticos la ciencia es infinita. Todos los días sale algo nuevo. Nadie está 100% al día. Por eso hay que seguir estudiando, estudiando, estudiando. No importa que tome tiempo. Para eso tú elegiste estudiar medicina. Los epitelios son células que por sus características permiten funcionar como células de revestimiento. Por ejemplo, su piel y obviamente la mía está constituida por células epiteliales. Por eso que tú agarras tu piel y tú la puedes jalar, ¿ok? Y la piel no se va a romper. ¿Por qué? Porque las células epiteliales están firmemente adheridas una entre sí hasta cierto punto que pueden generar una sábana que nos reviste a todos y entonces eso genera lo que nosotros le llamamos el epitelio de la piel. Parte de esa unión bien fuerte en la que participan las uniones intercelulares que conoceremos cuando hablemos de los epitelios, ahí también participan los filamentos de queratina, formando paquetes que se llaman las tonofibrillas, que eso lo que hace es que esa adhesión célula a célula, esa adherencia célula a célula, sea bien fuerte. Porque tú ves que te puedes jalar la piel no se debe romper. Claro, no es que la piel es impenetrable, tampoco es que es un chaleco antibalas, pero la piel es bien resistente, ¿ok? Por eso es que sirve como revestimiento. Habiendo dicho eso, no solamente hay epitelio en la piel, la cavidad oral también está revestida de epitelio. Todo el tracto gastrointestinal está revestido de epitelio. Toda la vía genitourinaria, la vía respiratoria. O sea, el epitelio es algo que reviste. Por supuesto, el epitelio de la piel no es el mismo de la boca ni del esófago y ahí te vas. ¿Por qué? Porque vamos a ver en su momento que cada uno de estos epitelios tiene en su respectiva región anatómica su distinta función. Pero el punto es que una función que comparten es que todos van a servir para revestir. Bien. Hoy no vamos a hablar de los epitelios, pero sí vamos a hacer una pequeña introducción. Esto que tenemos acá es una piel. Hoy vamos a aprendernos las capas de la epidermis. ¿Ok? Tú ves que todas estas capas son distintas. Lo que está acá abajo, todo va cambiando hasta llegar acá arriba. Eso cambia porque con el tiempo las células se van diferenciando. O habiéndolo dicho de otra forma, el epitelio madura. Lo que está en la capa inferior no es igual a la capa superior. Entonces, cuando tienes la capa superior, esas ya son células con diferenciación terminal que son lo que le proveen a ese tejido su respectiva función. Vamos a desarrollar ese concepto un poco más lento. Bien, tenemos acá abajo el estrato basal. En el estrato basal están las células que le llaman células madre. ¿Ok? Esas células madres de la piel, obviamente, células madre de la piel, son las que pueden hacer mitosis para entonces ir poblando a la epidermis de nuevas células. Porque así como la epidermis, el epitelio este es un epitelio de revestimiento, es un epitelio que está expuesto constantemente a muchos efectos deleterios del ambiente. O sea, todos los días nuestra piel se va desgastando. Así como la suela de tus zapatos con mucho uso se va desgastando y tienes que cambiar de zapatos. Bueno, lo mismo ocurre con nuestra piel. La piel se expone al viento, al sol, a la humedad, al contacto físico, a los traumas, un montón de cosas del ambiente, a la radiación, etcétera. Eso va matando
o va deteriorando las células poco a poco. Por lo tanto, necesitamos renovar constantemente las células de la piel. Eso se logra gracias a la mitosis de las células de la capa basal. Habiendo dicho eso, los epitelios son tejidos que tienen alta capacidad de regeneración. Entonces, si tú te cortas la piel, sí, te dolió y todo, sangrará, pero no te preocupa, tú no te asustas. Una herida en un epitelio, en la piel o en la cavidad oral, es una cuestión que cuando es secundaria a un trauma, tú sabes que eso se va a reparar perfectamente. ¿Por qué? Porque estas células tienen alta capacidad de regeneración, generalmente que son tejidos lábiles. Lo contrario ocurre con las neuronas. Una neurona muere, las que quedan no hacen mitosis y no la pueden reemplazar. O sea que esa neurona que murió, ya se murió. Algo similar ocurre con el corazón. La fibra muscular cardíaca, cuando se muere por un infarto, ya se murió. O sea, no hay forma de reemplazarla. O sea que esas son enfermedades, la isquemia al corazón o la isquemia al cerebro, son enfermedades donde el tejido afectado es tejido que ya se murió. Por lo tanto, si el paciente no fallece o no se muere literalmente, como hay que decirlo, entonces el daño que va a quedar ahí es un daño del cual el paciente no se va a recuperar. Por eso es que eso preocupa tanto, porque estos dos tipos de tejidos, estos dos tipos de células, cerebro y corazón, son células con poca, mejor dicho, con nula capacidad de regeneración. Muy distinto a los epitelios. Los epitelios tú los desbaratas y los epitelios buscan la forma de volver a regenerarse. Son tejidos muy lábiles. Bien, eventualmente estas células del estrato basal se dividen y forman estas células que tú ves acá, que son poligonales, o sea, tienen bordes relativamente bien definidos y se ven rosadas. ¿Por qué se ven rosadas? Porque tienen abundante citoplasma. Esas células se llaman queratinocitos, entre otras cosas, porque su citoplasma está lleno de queratina. ¿Ok? Entonces, estas células pertenecen a una capa que se llama el estrato espinoso. En este aumento no se ve, pero entre las... Gracias. Entre las uniones de las células hay como una especie de pelitos, unas espinitas. Bueno, el que lo describió le dijo que eran espinitas. Estas espinitas son las uniones intercelulares. Por eso es que ese estrato se le llama estrato espinoso. Luego de eso, a medida que el epitelio se va haciendo más superficial, viene otra capa que es con células que tienen muchos granulitos. Esto que está aquí bien morado. Eso se llama estrato granular. ¿Ok? No estrato granuloso. La granulosa se encuentra es en el ovario. Digo, porque la gente siempre dice granulosa, granulosa, la que da rabia eso. Eventualmente las células más superficiales pierden el núcleo y prácticamente son células no vivientes. Estas células de acá arriba pertenecen a el estrato córneo. Entonces, ese estrato córneo es una capa que evita que nuestros tejidos se deshidraten, ¿ok? Evita que las células que están expuestas al ambiente se deshidraten. Es como si fuera la ropa que tú te pones, te protege. Entonces, gracias a esa adaptación de nuestros epitelios, nosotros podemos vivir en esta atmósfera, ¿ok? Eso permite la vida terrestre. Por eso es que un paciente gran quemado, obviamente, aparte de que eso es una puerta de entrada para infecciones, ese paciente pierde mucho líquido y mucho electrolito a través de esa capa de la piel que él perdió. Entre más grande es la quemadura, mayor es la pérdida de fluidos. Repente pasa una cosa que se llama shock distributivo, porque repente pierde demasiado líquido porque va a perder esa capa córnea producto de la quemadura. Entonces ya conocimos el día de hoy las capas o los estratos de la epidermis y más o menos cuáles son las características de cada uno. Eventualmente eso lo vamos a ir repasando y repitiendo con algo más de detalle. Otra cosa curiosa, perdón, es que la queratina tú no solamente la encuentras en la piel,
Tú la encuentras, por ejemplo, en el pelo, ¿ok? En las uñas, las escamas, los cuernos. Todo eso es queratina, ¿ok? Todo eso es queratina. Bien, habiendo dicho eso, dijimos que en los queratinocitos encontramos proteínas, encontramos puro filamento intermedio que corresponde a queratina. Entonces, esos filamentos intermedios son proteínas. Proteínas que yo puedo ver si yo utilizo una tinción que me los contraste. Y eso existe. La queratina tú la puedes ver por métodos de inmunohistoquímica. De forma resumida, en un laboratorio agarran y fabrican anticuerpos artificiales. Esos anticuerpos van a reaccionar contra elementos de la célula, en este caso van a reaccionar contra los filamentos intermedios de queratina y entonces esa interacción va a generar un complejo antígeno-anticuerpo que eso genera un precipitado que se puede teñir y se puede ver debajo de un microscopio. No debajo, se puede ver a través de un microscopio. No acaba de poner la placa abajo y no. Lo dije mal, a través de un microscopio. Entonces, cuando tú utilizas ese anticuerpo que se llama la citoqueratina, todas las células que tienen filamento intermedio de queratina deben ser positivos. ¿Para qué me sirve esto? Si yo tengo un tumor pobremente diferenciado de la piel, o sea, un tumor que se surgió de la epidermis, pero ahora las células no parecen otra cosa, es importante decir si eso es de origen del epitelio escamoso, porque tiene un pronóstico. ¿Qué pasa si eso es un melanoma? Es un melanoma que es un tumor el más maligno de la piel, que puede ser morfológicamente idéntico a un carcinoma escamoso. Por eso es que al melanoma le llaman el gran imitador. Eso no es mentira. El tipo hace honor a su nombre. El melanoma puede hacer lo que le da la gana. Un melanoma se comporta de una forma mucho más agresiva que gran parte de los carcinomas de la piel. El melanoma puede hacer metástasis así rapidito y eso mata al paciente muy rápido. Entonces es diferente y es importante diagnosticar un carcinoma escamoso u otro carcinoma de la piel versus un melanoma. Brother, del cielo a la tierra. Por eso es que eso es importante. Entonces, si yo tengo un tumor pobremente diferenciado, ¿cómo yo determino si es un carcinoma? Bueno, le aviento o le indico una tinción para queratinas, como esta que tenemos en el laboratorio nosotros allá en el seguro, que es esta citoqueratina AE1, AE3. También le llaman pancitoqueratina porque virtualmente tiñe todos los epitelios, siendo una excepción curiosa el hígado. ¿Por qué? Porque es un cóctel, no es que tiene todas. Bueno, el punto es que esa pancitoqueratina te va a teñir las células epiteliales y si tu tumor es positivo, tú dices, bueno, eso es un carcinoma. Y después de eso tú puedes mandar otros marcadores de inmunohistoquímica para ponerle otros nombres más fancy a ese carcinoma, que si es un carcinoma escamoso o un carcinoma vasocelular, un carcinoma de células de Merkel, es un carcinoma de estos que derivan los tumores de anexo, el que más te gusta, ¿no? Dependiendo, utilizas otros métodos ya para eso. Pero si es negativo, quiere decir que ese tumor no es un carcinoma. Entonces ya yo pienso en otras cosas. Chuchi, es un melanoma, es un sarcoma, yo no sé, puede ser cualquier cosa. Entonces, la determinación del tipo de célula que estoy estudiando es fundamental para saber qué tipo de tumor yo estoy enfrentando. Y la única forma que tú determines eso es que tú conozcas la biología de la célula. Entonces, hasta este punto tú sabes, hey, los epitelios tienen queratina, por lo tanto, si yo tengo queratina y es positiva, eso es una célula epitelial. O sea, esto tiene un fundamento. La única forma de conocer ese fundamento es estudiando. Después de eso, hay epitelios que hay un montón de queratinas, ¿no? Citoqueratina 5, 6, 7, 20, 8, 18, 20, 19. Hay un pocotón que marcan unas en tracto gastrointestinal alto o bajo, otras marcan en vía biliar, otras marcan en pulmón, otras marcan en mama, otras marcan en riñón. Entonces, nosotros en la residencia de patología aprendemos a usar algoritmos que nos ayudan a extrapolar primero si es epitelial
y segundo, de dónde viene. Si viene de la piel, si viene de colon, si viene de estómago, si viene de pulmón, etcétera, 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 etcétera. Eso es parte de nuestro trabajo. Obviamente yo no te puedo explicar eso aquí todavía porque eso es muy avanzado para ustedes. Eso se aprende en patología y no en patología como tal, se aprende en patología como residencia. Bien. Contraparte de la queratina, tenemos a la bimentina, que ese es un filamento intermedio que encontramos en las células que se derivan del mesénquima embrionario o del mesodermo. Si no sabes de qué estoy hablando, te buscas el mesodermo y buscas todo lo que deriva de ahí. Tejido conectivo, cartílago, hueso, bla, 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 un montón de cosas. Hay un montón, 400.000 cosas que se derivan del mesodermo y todas son bimentina positivo. En ese sentido, la bimentina no es muy útil. No es tan útil como la citoceratina porque la bimentina prácticamente marca en todo. Es un marcador muy poco específico. Así que desde el punto de vista práctico, pues no tiene mucha utilidad. Pero es importante también saber que existe y de dónde salió. Hay otras proteínas que se parecen a la bimentina y son un poco más útiles. Por ejemplo, las células de músculo, o sea, las fibras musculares, van a tener filamentos intermedios de desmina. Por lo tanto, si yo estoy frente a un tumor que yo sospecho que puede ser de origen muscular, entonces yo le indico una tinción de inmuno para desmina y si es positiva, ese tejido que yo estoy viendo, ese es un tejido muscular, esa es una célula de origen muscular, ¿ok? Obviamente, repito, la inmuno no hace el diagnóstico se hace acá arriba, ¿ok? La inmuno se interpreta, ¿ok? Siempre acá arriba es que tienes que tener tu sospecha. También está el GFAP de Glial Fibrillary Acid Protein, o la proteína filiar ácida de la glía, que nosotros la encontramos en los astrocitos. Ahora sí voy a saltar ante la otra cosa. Esto que está aquí, esto es tejido cerebral, ¿ok? La vez pasada en una clase habíamos hablado de la lipofuscina en la neurona. Entonces recuerda que la neurona es una célula enorme, ¿ok? Una célula de un tamaño anormalmente grande, proporcional a todas las funciones que esas neuronas hacen o realizan, mejor dicho. Entonces, esas neuronas necesitan un tejido que les provea sostén. El sostén ese se lo da, o el soporte metabólico, sostén mecánico y soporte metabólico, se lo proveen unas células que se llaman las células de la glía. Tú ves que en el fondo se ve así como muchos pelitos, es como muy fibrilar, son muy filamentoso. Eso se llama neuropilo. El neuropilo es lo que le da sostén a esas neuronas. Entonces, esos filamentitos del neuropilo, eso vienen o proviene de las células de la glía. ¿Ok? Hay bastantes células de la glía. Esta la vamos a discutir con más calma cuando nosotros veamos la clase de el tejido nervioso, pero la más abundante es el astrocito. ¿Ok? Tiene muchas funciones. Es una célula bien curiosa. Entonces, el que descubrió el astrocito le puso ese nombre porque astro es estrella y cito quiere decir célula, o sea, células que parecen estrella. Pero por H y E, pues eso pues no parece ser verdad. Lo que pasa es que necesitas otros métodos para poder ver el astrocito. Uno de esos métodos son los marcadores de inmunohistoquímica, uno que le pega al astrocito. Un ejemplo de eso es el GFAP que te mencioné en la diapositiva anterior. Con el GFAP, tú ves cómo se ve el astrocito. Tienes aquí el cuerpo celular y ves que de él se extienden unas proyecciones dendríticas. Ves que aquí sí parece los chocolatitos, sí parece una estrellita, ¿no? Ves que sí, ¿no? De ahí viene el famoso nombre de él, el astrocito. De hecho, sí parece una estrellita, pero cuando lo ves con la respectiva célula. La verdad es que si lo hubiera descubierto, yo hubiera dicho que eso parece más un erizo de mar, una estrella de mar, perdón. Pero bueno, también un erizo. Pero bueno, gana el que lo descubre primero. Vamos a ver pues que esto se ve, obviamente en estos días la inmuno reemplaza todo. Hey, pero la inmuno es un método relativamente nuevo, ¿ok? La inmuno se inventó como en los años 1900, llegando al 1980,
y se usa como tal como el año 2000 para acá. O sea, la inmuno puede tener fuerte unos buenos 20 años. ¿Ok? La inmuno no es que es una cosa vieja. O sea, esto no, tú no lo encuentras en todos lados, olvídate. Es una cosa que es relativamente nueva. Antes esto se veía con tinciones de oro. Yo creo que tengo una imagen de esa tinción de oro en el astrocito, lo tengo en la clase de tejido nervioso. Pero ya eso ni se usa. Ahora se usan tinciones de inmunohistoquímica para ver todo eso. Es un método superior. Bien. Repito, ves cómo la imagen se ve todo bonito, ¿no? Y que la desmina en verde, aquí tiene músculo liso en rojito. Pero nosotros vemos todo así, celeste y chocolate. Los chocolates tienden a ser lo positivo, los celestes tienden a ser lo negativo. No es que está mal, pero tampoco que sea así tan pifioso con estos colores. Estas cosas son para más que todo fines docentes y fines de académicos. Bien. Esto que está acá es un tumor con células de origen mesenquimal que son positivas para bimentina. Entonces, ¿qué pasa? Ese tumor también tiene un componente epitelial, pero ves que el componente epitelial, celestito, es negativo para bimentina. ¿Por qué? Porque las células epiteliales no tienen filamento intermedio de bimentina. Por lo tanto, son bimentina negativas. Lo contrario ocurriría si tú tiñes este tejido con una citoqueratina. La parte epitelial va a ser chocolatita y todo lo que no es epitelial va a ser negativo. O sea que va a ser celestito. Más o menos así es como se usa esto. Por ejemplo, de repente aquí saltamos muy rápido, pero bueno, no hay de otra. Esto que está acá es un apéndice cecal. ¿Ves aquí? Esta es la mucosa. La mucosa es un epitelio. Lo que estamos viendo aquí es una tinción de desmina. Recuerda que la desmina es positiva en las células de músculo, porque es el filamento intermedio de las fibras musculares. Por lo tanto, el epitelio debe ser desmina negativo. Pero las otras capas del apéndice cecal que sí tienen fibras musculares van a ser positivas, que es los chocolates. Como por ejemplo esta capa que es la muscularis de la mucosa y esta que es acá que es más externa. De hecho, esto que está aquí en más aumento, esto que está aquí abajito, ¿lo ves? Esta que está aquí con el cursor es la muscularis de la mucosa y esta que está acá más gruesa esa es la capa muscular propia. Eso es músculo liso y por lo tanto eso va a ser desmina positivo. Una aplicación más práctica de eso, ¿okay? Puesto en un paciente que le salió un tumor intraabdominal, una pelota, ¿okay? Una pelota de ping-pong, una pelota de tenis un poquito más grande. Entonces, un tumor que tú sospechas que es un tumor de músculo liso. Entonces, ya tú sabes que el músculo liso tiene filamento intermedio de desmina. Por lo tanto, tú le indicas una desmina y si es positivo, tu sospecha se confirma. Por supuesto, la sospecha tiene que ir en función de un contexto morfológico adecuado. Por lo tanto, tú tienes que saber cómo se ve un leiomioma por hematoxilina y eosina y después confirmas eso por tu tinción de desmina. Ahí voy un poquito rápido, ya me di cuenta. ¿Qué es un leiomioma? ¿Qué es lo que dice aquí? Leio viene de liso, mio de músculo, oma de tumor benigno. O sea, un leiomioma es un tumor de origen de músculo liso. En este caso, un tumor benigno. ¿Por qué yo hago énfasis en esto que parece un poquito avanzado para ustedes? Los famosos fibromas del útero. Eso está mal dicho. En el útero no aparecen fibromas. Un fibroma es un tumor con otro tipo de histogénesis. ¿Ok? Lo que aparece en el útero, estos tumores que son tan comunes y son tan famosos, son los leiomiomas, que son tumores que derivan del miometrio y son tumores de músculo liso, benignos y ultra archi recontra comunes. ¿Qué pasa? Crecen mucho, hacen efecto de masa y sangran. Y por eso le causan a la paciente los famosos síntomas que pues en su momento usted conocerá. Entonces nunca más vuelvan a decir
fibromas del útero. Eso es algo que está mal dicho. Los tumores son leiomiomas, porque desde el punto de vista de histogénesis se originan de fibras musculares lisas. Bien, esto que está acá es algo un poco más fancy, ¿ok? Un rhabdomiosarcoma. Rhabdo de estriado, mio de músculo y sarcoma de tumor mesenquimal maligno. O sea que es un tumor mesenquimal maligno constituida de células musculares estriadas o también esqueléticas, ¿okay? Un tumor maligno. El rhabdomiosarcoma, las células esas musculares neoplásicas también van a tener en su citoplasma filamentos intermedios de desmina. Por lo tanto, tú le mandas la desmina y entonces si es positiva, ya tú sabes que eso es un tumor maligno, tú sabes que es maligno por la morfología, y que es de músculo en general, porque es positivo para desmina. ¿Cómo sabes que es un rhabdo y no un leiomyosarcoma? Bueno, te apoyas en la morfología y después de eso hay otras tinciones de inmunohistoquímica que te ayudan a decir uno y otro, ¿ok? Eso es un armamento, tienes un ejército de tinciones, de marcadores que te ayudan a ti a hacer un diagnóstico adecuado. Pero recuerda, esos marcadores no se mandan solos, ¿ok? Esos marcadores tienen que estar acá arriba. Tú los mandas, tú los operas, tú los interpretas. Eso es como tú tienes un paciente y tú le mandas un VH y el paciente te viene con una anemia. Tú para algo mandaste eso, ¿ok? Si tú mandaste el VH y algo vino anormal, tú te tienes que hacer responsable de lo que tú mandaste. No hay que, yo me hago el loco porque no. No, señor, para eso es que tú eres médico. Tú indicas algo porque tú estás visualizando que tú le vas a dar un tratamiento al paciente. Lo mismo ocurre con nosotros. Si yo mando algo, es porque yo estoy comprobando mi sospecha o yo estoy queriendo descartar otra cosa. Bueno, ya hablamos de esto. Y bueno, el neurofilamento, como te dije, sería la contraparte por la que encontramos en la neurona. No la mucho ya porque ya la hablamos después cuando hablamos de nervioso. Y la lámina nuclear tú la encuentras en la estructura que forma el núcleo. También estaremos a hablar con más detalle en la clase del viernes, si no me equivoco. Bien, como te dije, ¿no? ¿Cuál es la aplicación médica de esto? Bien, suponte que un paciente le sale un tumor en el colon, pero ahora tú cómo sabes si ese tumor es del colon o ese tumor es una metástasis. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un tumor que se originó ahí, donde probablemente el tratamiento sea quirúrgico, o sea, agarra esa parte del colon, pim, pam, y la sacas, a que si es una metástasis. Si es una metástasis, pues probablemente el manejo ya no sea quirúrgico. ¿Por qué? Porque ese tumor ya está diseminado hacia otras partes del cuerpo. Entonces, no es lo mismo cantar un tumor primario que un tumor metastásico, porque eso va a variar en el tratamiento y el pronóstico del paciente. Para eso hay que tener un contexto clínico, hay que estudiar porque hay que conocer la morfología de los tumores. Pueden ser parecidos, pero el tumor del colon es distinto, por ejemplo, al tumor del ovario, y también me puedo apoyar yo en las distintas tinciones de inmunohistoquímica, de manera que mi diagnóstico sea adecuado para que el tratamiento eventual del paciente también sea adecuado. Lo mismo ocurre en un paciente que le salió un tumor en la cabeza, en el cerebro. ¿Cómo yo determino si eso no es una metástasis que viene de otro lado o que eso es un tumor primario de ahí? Bueno, puse el GFAP. ¿Okay? El GFAP es positivo en los astrocitos. Hay tumores que se derivan de los astrocitos. Son los astrocitomas que son parte de los gliomas. Entonces, un astrocitoma, dependiendo del grado histológico que tenga, va a tener un comportamiento distinto, ¿ok? A una metástasis u otro tipo de tumor. Entonces, en estos escenarios es muy útil
la inmunohistoquímica para determinar qué es lo que yo estoy enfrentando, ¿ok? Esa es la importancia de esto, de conocer el temita este de los filamentos intermedios. Por eso es que hasta este punto de la clase me he tomado mayor tiempo, porque esto no es solamente palabrería abstracta, pareciera que sí, pero en la práctica esto tiene sus respectivas aplicaciones. A prender los foquitos que ya va a ser, ya está de noche. Hora de prender los foquitos. Sí. Entonces, esto es rapidito ya. Las inclusiones citoplasmáticas. Hay veces que la célula acumula cosas dentro de su citoplasma. Hay veces que estas cosas son útiles, como por ejemplo, esto que está acá esto es grasa, esto es un tejido adiposo, y tú ves como todo el citoplasma de estas células que son los adipocitos están llenos de esta gran gota de grasa. Esto tiene su fundamento, ¿ok? Esa grasa que almacena el adipocito, cuando tú te quedas sin combustible, esa grasa puede y será utilizada como combustible. O sea, eso tiene su función. También tenemos células que acumulan glucógeno, como por ejemplo los hepatocitos. Los hepatocitos acumulan glucógeno, de manera que cuando tú no estás consumiendo glucosa, tus hepatocitos pueden liberar sus depósitos de glucosa para que tú tengas esto de dónde sacar o energía. Eso ocurre cuando tú estás durmiendo. Cuando tú estás durmiendo, tú no estás comiendo. ¿Okay? Prácticamente, no ustedes, porque de repente yo sé que ustedes son gente que tienen hábitos antifisiológicos, como lo tiene todo buen estudiante de medicina, pero yo no. Yo me duermo ahorita como máximo a las 9 y como le dije, me levanto a las 4. O sea que dormí yo 9 a 10, 10 a 11, 11 a 12, 12 a 1, 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4. 7 horas. Oye, muy poquito, tengo que añadir una más. Bueno, en esas 7 horas, yo no comí nada. Un poquito me levanto, ay Dios mío, con una fatiga que me quiero morir. ¿Por qué? Porque mientras yo estaba durmiendo, mi cuerpo, aparte que tiene requerimientos basales más bajitos, mi cuerpo obtiene su energía, la que requiera, por ejemplo, para mantener el corazón funcionando. Esa energía se obtiene de los depósitos de glucógeno que encontramos nosotros, por ejemplo, en los hepatocitos del hígado. Valga la redundancia, porque hepatocitos no hay en ningún otro lugar. Bien, también las células pueden acumular melanina, ahorita te las enseño, o también, como vimos en la clase anterior, las células pueden acumular pigmento de lipofuscina, o sea, las células que están sobre todo más envejecidas, como los neuronas y los fibras musculares cardíacas. O también los macrófagos pueden a veces acumular pigmento de hemosiderina, que sobre todo es hierro. Eso sí sería algo patológico. ¿Cuál es el problema? Hay veces que hay tanta acumulación de esta hemosiderina que eso puede interferir con la función normal de la célula. Eso suele suceder en el, perdón, eso puede suceder en el hígado, ¿ok? En una enfermedad de acumulación o de depósito, también le llaman, que se llama la hemosiderosis. Eso es una cosa rara, existe, pero bueno, que eso tú no lo verás, tú lo conocerás después con más calma. Bien, esto que está acá es una piel virtualmente idéntica a la cual yo les presenté hace unas diapositivas anteriores, solamente que está un poquito menos aumento. Bien, tú ves que hacia el estrato basal todo está chocolatito. Bueno, eso chocolatito es el pigmento de melanina. Entonces, ese pigmento de melanina la produjo o lo produjo el melanocito y él se lo transfirió a los queratinocitos vecinos. Y entonces los queratinocitos vecinos acumularon ese pigmento en su citoplasma. La melanina, ese pigmento tiene una función. Ese pigmento no protege de la radiación que viene de la luz del sol. Eso es verdad. Por eso es que las personas que son blancas, los albinos, por ejemplo, son gente con mucha o muy alta incidencia de cánceres de piel, porque están menos protegidos que las personas de raza más oscura, o los negros, por así decirlo, porque las cosas son como son. Entonces, la melanina esa
tiene su función, no es una cuestión estética y ya. O sea, cuando tú ves una piel con mucho pigmentito así, esa es una piel oscura, no necesariamente una persona negra. Por ejemplo, la piel del pezón, que los pezones siempre están un poco más hiperpigmentados, pezón y areola, siempre también va a tener esa mayor densidad de pigmento de melanina. Pero bueno, si me preguntas a mí, sin temor a equivocarme, esta piel pertenece a una persona de raza negra, ¿ok? Porque tiene bastante melanina. Esto que está acá son hepatocitos, ¿ok? Son células grandes con un citoplasma bien amplio y bien rosado, porque entre otras cosas tiene mucho mitocondrias, pero en el citoplasma tiene otras cositas, otro pigmentito entre chocolatito y amarillo. Eso es anormal, probablemente ese pigmento que está bien abundante sea hemosiderina. ¿Cuál es el problema? Como te dije, hasta cierto punto el hepatocito puede acumularlo, pero hay veces que se acumula tanto que puede interferir entonces con el funcionamiento habitual del hepatocito. Bien, por hoy esa es la última. A ver, ¿tienen preguntas, dudas, comentarios? Profe, en la Dime. última placa de la piel donde la mostró, vamos a ver si hay como un seso de la melanina, se diría que en esa parte no hay pigmentación. Vendrían Vamos siendo para las personas que tienen como vitiligo. no. Vamos para atrás. A ver, plantéame de nuevo Punto. tu duda. Vamos por Aquí, partes. aquí en la Esta. otra, esta, vamos a poner, viene todo el camino aquí de la melanina y hay un seso de la melanina hasta otra parte que no hay coloración, no hay pigmentación en esa parte. Pero yo la veo en todo, yo la veo todo. ¿Tú alguna vez tú ves a dónde se detenga? No, sí, profe, pero yo le estoy poniendo un caso de Ajá. que esa persona no tenga, hubiese un seso de la melanina aquí en una parte de la piel y no, o sea, no se presentara, eso se diría como que no tiene pigmentación en esa parte, en esa zona. No necesariamente. Vamos a partir de lo que tú dijiste. ¿Okay? Tu duda es el vitiligo. ¿Qué pasa en el vitiligo con la melanina? Es esa, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, el vitiligo es una enfermedad que cuando la leas verás que pues hay cosas que son inciertas. La que más yo he leído es que hay un ataque autoinmune. Entonces, ese ataque autoinmune lo que hace es que haya dificultad para la producción de melanina. Por eso es que hay áreas que están hipopigmentadas, o sea, áreas que están blancas. Hay muchas razones, autoinmunes, factores ambientales, pero es cierto, lo que pasa es que hay un ataque contra la producción de melanina y entonces cuando tú ves una biopsia control, por ejemplo, tienes una persona con vitiligo, tienes un área de piel normal y un área blanca. Para diagnosticar eso desde el punto de vista histológico, tienes que tener las dos biopsias, la biopsia control y la biopsia con la hipopigmentación. Si la biopsia fue tomada de la región adecuada, tú en la parte pigmentada debes tener esto que ves acá, bucomelanina, esperado de una piel oscura. Mientras que esta de acá, que es la blanca, comparativamente debe tener menos melanina o debe no tener melanina. Con esos criterios, casi que tú puedes entonces hacer un diagnóstico de vitiligo. Después de eso puedes hacer otra técnica que es, por ejemplo, determinar si en esta piel que está hipopigmentada, o sea, la piel que está blanca, o sea, sin color, tú puedes determinar si hay la presencia de melanocitos. Para eso tú mandas tinciones de inmunistoquímica que son para melanocitos, que una de esas es LC100. Si aquí tú no encuentras melanocitos, o sea que la tinción es negativa, entonces eso también va a apoyar el diagnóstico de vitiligo. Pero es cierto, desde el punto de vista de HY, todo se pierde. En un vitiligo, toda esta tinción se pierde. Hay un área, no dice seso, hay un área de cese.
cese a la pigmentación, ¿ok? Entonces, pero sí, sí ocurre eso. Pero tienes que tener una biopsia control, una biopsia de piel normal y una biopsia de piel blanca o de piel hipopigmentada. Eso es fundamental, pero sí se ve la falta de pigmento. Muchas gracias, profe. Vale, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Es el momento. Después se nos va la onda y se quedan las dudas. Nada, entonces. Bueno, si no hay más nada, entonces los, los dejo para que hagan sus actividades. Y bueno, entonces acuérdense mañana su quiz, ¿ok? Voy a hacerlo ahorita, me voy a dedicar a hacerlo. A ver si me inspiro a hacer un quiz competente para unos estudiantes de medicina. A ver de qué están hechos ustedes. Pero bueno, eso será mañana. Entonces igual tenemos clase también, así que bueno. No, mañana no. Hoy es que es miércoles. Ya tengo clases el viernes, que es la cosa, ¿no? Tienen chance de estudiar todavía. Pero bueno, nos veremos el viernes. Entonces cuídense, chao y que estén bien.